Estamos aquí por primera vez en Generación O2. En estos directos vamos a invitar a nuestro primer invitado de esta tanda de entrevistas. Vamos a ver que colgamos un poquito el móvil. Y antes de invitar a Jos a que se una a este directo, este primer directo que tenemos en Generación O2, deciros que a partir del día 20 estaremos en geo2.tv, que será el nuevo canal donde se emitirán los vídeos en directo, ¿vale? A partir de hoy y los siguientes directos hasta el día 17 los haremos aquí en Generación O2, pero a partir del día 20 recordar que estaremos en geo2.tv. Me vais a permitir una cosa, que he puesto un comentario, pero no lo he fijado. Pero bueno, estará ahí. No sé cómo se hace, perdonadme, pero... Ay, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer la invitación a nuestro invitado. Vamos a ver si me sale. Madre mía, qué tensión. Aquí. Vamos a ver, vamos a invitar a Jos, que como habéis visto en las promociones, es una chica no binaria y vamos a hablar de un montón de cosas súper interesantes. Ya de la invitación y vamos a ver si se conecta. Aquí está. Hola Jos, Buenas, ¿qué tal? muy buenas, bienvenida. Y bueno, pues deseando hacer la entrevista contigo, vamos a hablar de muchas cositas muy interesantes. Ayer estuvimos hablando contigo un poquito por encima y yo creo bueno, que va a ser una entrevista muy interesante. Yo espero que todo el mundo se quede aquí pegado a, a esta conexión, a este directo, porque lo que tienes que explicar es muy interesante, por lo menos a mí me lo parece, y vamos a verlo. Primero de todo, ¿cómo te presentarías? Porque, bueno, yo te podría hacer una presentación, pero yo creo que igual tú te puedes presentar mejor, ¿no? Vale, buenas a todos. Para la gente que no me conoce, me llamo Jos, soy de Tenerife, de las Islas Canarias. Yo soy activista bisexual y persona no binaria o trans no binaria. Llevo en el activismo desde hace más de 10 años, desde que era menor de edad. Y bueno, activismo tanto como activismo de calle, de asociaciones, como activismo por las redes sociales, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y ahora mismo estás en alguna asociación o cuánto tiempo llevas en el activismo? Sí, en el activismo llevo más de 10 años y he cambiado de asociaciones. La asociación en la que estoy actualmente es una asociación de personas trans, solo de personas trans, que se Ujú. llama Libertrans. Libertrans. Es del ámbito autonómico de Canarias, pero la sede está en Tenerife. Ujú. Qué bueno. No, la asociación tiene vida de 2 años, más o menos 2 años. Ujú. ¿Y cómo nació esta asociación? ¿Eres fundadora de la asociación o...? No, no. Fueron otros compañeros quienes fundaron la asociación, pero realmente la asociación surge por cuestiones de necesidades urgentes, ¿no? Hay una ley, en aquel momento había una ley de transexualidad que estábamos haciendo a nivel Canarias pues, para todas las personas trans y también estábamos haciendo la guía clínica, las asociaciones y entonces de alguna manera que teníamos de participar en todo ese proceso es creando otra asociación aparte porque en las demás no podíamos participar. Entonces, de una manera, para participar de manera activa en todo ese proceso, teníamos que crear otra asociación. Y obviamente porque los recursos que hay, aunque hay varias asociaciones aquí en Canarias, siempre es poco para la comunidad trans, porque siempre hay Ujú. necesidades miles y muchas veces ni cubrimos con todas las que hay, ¿no? Claro. Bueno, estamos hoy aquí porque nos había, digamos, interesado un tema
Y yo creo que para todo el que nos esté escuchando ahora mismo y que además no está familiarizado con el término, ya no solamente con el término de la expresión de género no binario, sino en particular incluso con el concepto de personas trans o la identidad de género trans, ¿no? Pero un poco para explicar desde este contexto, ¿no? Del contexto del pleno desconocimiento que tú y yo sabemos que esto es algo que abunda mucho. ¿En qué consiste cuando decimos expresión de género no binaria? Bueno, la comunidad no binaria solemos decir identidades no binarias, ¿no? Porque para que la gente no confunda de que esto no necesariamente tiene que ver con la expresión de género, sino una Ujú, cuestión identitaria. Luego las personas no binarias pueden tener expresiones múltiples, ¿no? Pero para que la gente entienda de lo que estamos hablando, una persona no binaria es aquella persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer. ujú, Entonces, en esa no identificación con los dos géneros oficiales, digamos que hay una multiplicidad de términos. Y el término que digamos que es como un paraguas que engloba todas esas variantes es el término no binario, que es de reciente creación. ujú, Entonces, una persona no binaria no es ni hombre ni mujer. Yo soy una persona no binaria porque no me considero ni hombre ni mujer. No soy ni hombre ni mujer. ujú. ¿Tendría algo que ver con la identidad de género difusa, ¿Difusa o fluida? A lo mejor fluida, fluida. difusa, o sí, o hay una identidad de género que es la no identidad, o sea, que no se identifica con nada, ¿no? Ah, bueno, sí, las personas a género. Hay personas que son a género. También en su momento se hablaba de personas neutras, de género neutro, más o menos son sinónimos. Hay pequeñas diferencias, pero bueno, prácticamente son sinónimos. Y sí, Ujú, hay personas que entienden que no tienen una identidad de género, como que la percepción que tiene es que hay ausencia de no tener, ¿no? Como, y al igual que existen personas asexuales, ¿no? Que tienen ujú, ausencia de atracción sí, sexual, también hay personas a género que tienen ausencia de identidad de género. ujú. Y a veces esas personas a género, disculpa, se pueden considerar no binarias o fuera de todo eso, porque Vale. como no tienen, se apartan. Ujú. Digamos que la identidad de género no binaria englobaría, aparte de muchas expresiones de género, podría englobar también alguna otra identidad o tendría hermandad con alguna otra identidad de las tantas que hay unas 36, 37 identidades de género, para que no sepa, que nos está viendo. Sí, bueno, la comunidad no binaria, obviamente tenemos una alianza con la comunidad trans en general, con hombres trans y mujeres trans. Es obvio, formamos parte de la comunidad trans. Somos en teoría personas trans porque no nos identificamos con lo que nos asignaron al nacer. Por lo tanto, en teoría también somos trans. Y luego Ujú, también es cierto que hay siempre una alianza también con la comunidad intersex, por ejemplo que no aquellas personas que tienen corporalidades que según los criterios biomédicos no son fácilmente clasificables como machos o hembras, niños o niñas, ¿no? O sea, hay cierta alianza, ¿no? De alguna manera no porque seamos lo mismo, porque no somos lo mismo, hay grandes diferencias, pero obviamente hay empatizas, como el movimiento feminista, ¿no? Es decir, formamos parte ujú, del movimiento feminista, la comunidad trans, ujú. aunque hay personas que no quieran, pero Claro, bueno, sí, eso te iba a decir, que esto daría para otro debate, igual para pero un debate. como Podríamos hacer un directo también en otra ocasión con esto precisamente, ¿no? Con esto de cómo enfrenta, digamos, el feminismo, entendemos el feminismo convencional o el feminismo radical, las diferentes identidades de género, ¿no? Si quieres hablar un poquito de esto o si lo dejamos para otro día, pues yo creo que sí que podría ser interesante ver tu punto de vista, ¿no? Sobre este tema. A ver, a ver, yo formo parte del movimiento feminista, obviamente no, eh, digamos, soy el sujeto central del feminismo, nunca me he considerado de esa manera, siempre he estado en las periferias, obviamente, ¿no? Porque es un movimiento que lideran las mujeres, pero sí que es cierto que cuando yo leo feminismo,
Pues yo tengo formación en el feminismo aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. No tiene nada que ver el feminismo radical con lo que está pasando ahora de excluir a las mujeres trans. Es decir, parece que hubo ahí un corto, hubo ahí quizás algunas hojas que ellas cortaron y no leyeron, pero obviamente una mujer trans, eh, ya no entrando en personas no binarias, las mujeres trans forman parte sí o sí del feminismo. Es decir, el debate no es si hay que incluir a las mujeres trans, no. El debate que ellas están teniendo es que quieren coger a las mujeres trans y excluirlas, porque las mujeres trans ya estaban dentro, porque por definición son mujeres y ya estaban dentro. O sea, lo que ellas están pretendiendo realmente es excluir. Y Cuando tanto. el feminismo siempre ha dicho que la biología no es destino. Entonces, no hagas referencia a la biología como si Así fuera el todo en el ser humano, cuando tenemos procesos biopsicosociales en todo nuestro proceso. Si la biología no es destino. al fin y al cabo, creo yo, mi opinión, mi modesta opinión, que creo yo que si el feminismo es digamos, el concepto pragmático de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto acabar con el peso del machismo patriarcal, evidentemente que no solamente las mujeres transexuales, sino también las demás identidades de género, ya solo sea porque sufren el peso del machismo heteropatriarcal, yo creo que deben estar incluidas dentro del feminismo. Es mi humilde opinión, ¿eh? Sí, sí, yo también opino exactamente lo mismo. Exactamente lo Sí. mismo. Es decir, Bueno, está ocurriendo ahora con, sobre todo con las mujeres trans o con todo el colectivo trans, lo que le pasó y de alguna manera sigue pasando con las lesbianas en el feminismo. Que parece que el lesbianismo no se puede hablar dentro del feminismo. Es como que la agenda política, institucional, general del feminismo es lo que hay en común, pero eh, estamos atravesadas por muchas realidades, no se está teniendo en cuenta totalmente. la interseccionalidad, porque no es lo mismo una mujer racializada que una mujer pobre, que una mujer trans, que una mujer con discapacidad. Entonces, obviamente, todos esos temas se tienen que incluir para que ese feminismo sea inclusivo, si no está hablando de determinadas mujeres. Ujú, totalmente. Oye, vamos a ir a ver si podemos ahondar un poquito más en ese desconocimiento, en esos conceptos que a veces se manejan dentro de la sociedad sobre la transexualidad y evidentemente sobre las diferentes identidades en el caso que nos ocupa, en el caso de la identidad de género no binaria, ¿no? Eh, para contextualizar un poquito, ¿desde cuándo existe esto? ¿Es una moda de ahora? ¿Existe desde cuándo, no? Sí, bueno, realmente podríamos decir, como a veces también decimos con la homosexualidad, la transexualidad, que son realidades que siempre han existido. El tema es que siempre han existido, pero con otros nombres, y las personas que viven esas realidades tienen otras subjetividades. Por ejemplo, yo puedo poner ejemplos de otras culturas donde podríamos, desde nuestra óptica occidental, definir que, bueno, son personas con identidades no binarias, pero lo que pasa es que en esas culturas utilizan otros nombres, ¿no? Ujú, Siempre yo recuerdo, por ejemplo, las hijas, que hay una parte que ujú, son mujeres trans, otra parte podríamos definir las que son personas no binarias, hay otro grupo que son intersex, pero todos son hijas. ujú, Eh, y tienes, date cuenta que las hijas tienen como antigüedad, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo. ujú, Se tiene reconocimientos de ella. Y luego antropólogos constantemente están hablando de otras culturas donde hay un tercer género. Lo que pasa es que no podemos utilizar nuestros términos para definir a esas culturas porque sería otro proceso más de colonización. Pero digamos que sí, que esto existe en todas las culturas, ¿vale? En muchas culturas y que obviamente Occidente con la colonización nos hemos eliminado. Y a esas personas trans en general, no binarias, intersexuales, pues en el colonialismo las mataron, las quemaron. Formaba ujú. parte de la colonización. De esto estamos hablando, no sé si sabes el dato, pero estamos hablando de la época de la colonización, además de una época con mucho peso de la Iglesia Católica, ¿no? De la religión en general, ¿no? No hablemos de religión católica, pero Mm. de la religión. Eh, Hoy en día, o sea, ¿qué peso ha tenido en la historia las religiones?
para estigmatizar las diferentes identidades de género, ¿no? Estigmatizarlas en el sentido peyorativo, evidentemente. La religión cristiana un papel fundamental. Yo creo que durante muchos años y sigue todavía liderando el odio hacia toda la comunidad LGBTI, pero sobre todo a Ujú. la comunidad trans, porque una de las cosas que hace la religión cristiana al pueblo es imponer el matrimonio. Y para que el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, sea eso posible, tienen que imponer la heterosexualidad. Para que la heterosexualidad tenga sentido, tienen que haber hombres y mujeres claramente definidos, con cuerpos distintos, con vidas completamente diferentes, para que eso se pueda sostener como sistema. Entonces, de alguna Ujú. manera, pones el matrimonio para que luego haya herencia y todo el tema de la propiedad privada, obviamente, se tienen que cargar, invisibilizar, rechazar al Ujú. resto, ¿no? De la diversidad. Está claro. Bueno, yo lo veo muy claro. No sé qué estarán diciendo por aquí, porque no estoy muy pendiente de los comentarios. No estoy muy pendiente de los comentarios. No sé si me permites un momentito, vamos a ver, porque he visto que hay bastantes comentarios y así, de la Mm. forma que muy antes no lo veía. Vamos a ver si hay, bueno, hay saludos, pero había un comentario por aquí. Dice, a mí me interesaría mucho más allá de la nomenclatura, la realidad y situaciones en las que se encuentran las personas binarias y demás. Pues es una buena pregunta que la tenía precisamente para el final, pero si te apetece podemos meternos. Dice también Metallica Tessen, dice, sería interesante hablar de cómo está impactando la situación legal en las personas trans. Y el compañero Mark nos dice, a ver si lo vemos, no lo vemos. Ay, a ver, no lo vemos. Bueno, si te apetece, a ver, podemos, estas dos preguntas yo creo que son muy interesantes. Yo la primera que te he leído la tenía preparada para el final. Si te apetece, podemos entrar en ese tema también, ¿no? O sea, el trato a una persona no binaria, ¿no? No binaria, a nivel legal, están preguntando también la situación legal, ¿no? De las personas trans no binarias. Legal también. En la mayoría de bueno, la legislación que hay ahora estatal, que es del cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales, que es la ley del 2007, obviamente solamente tiene en cuenta a las personas trans binarias, es decir, las que son hombres o mujeres, además de una manera patologizante, que tienen que pasar por un proceso, ¿no? De diagnóstico, por lo tanto están patologizadas, etcétera, etcétera. Entonces, esa ley sigue vigente. Esa ley todavía no se ha cambiado a nivel estatal. Ujú. Eh, y luego hay leyes que se están cambiando en las distintas comunidades autónomas, porque también todo el tema sanitario depende de las comunidades autónomas y se Ujú. están cambiando. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en las Islas Canarias es volver a crear una ley de trans inclusiva para que incluya a todas las personas trans, incluidas las personas no binarias, y que tengan acceso, por ejemplo, a la salud trans específica, porque también las personas no binarias, hay un grupo de personas no binarias que también modifican los cuerpos a través de hormonas, Vamos, cirugía. Sí, dime. vamos a explicar esto un poquito porque es muy interesante en cuanto al tema del acceso a la salud y los derechos de las personas trans para el ámbito sanitario. Y en este caso concreto, porque alguien que pueda haber ya, pues digamos, estar familiarizado con el término trans y lo que puede necesitar una persona trans del ámbito sanitario, ¿no? Del trato sanitario, pero una persona no binaria, ¿qué podría necesitar del ámbito de los servicios de la sanidad? Por ejemplo, empezando, que hay muchas personas no binarias que utilizan el pronombre neutro, ella, Ujú. y la mayoría de las personas no utilizan un lenguaje inclusivo con un pronombre neutro, ¿no? O, por ejemplo, Ujú. personas trans, no binarias o no, que su expresión de género no es normativa con respecto a su identidad. Por ejemplo, hay personas no binarias que su expresión se considera masculina, pero quiere que se le trate con pronombres femeninos.
¿no? Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a hombres y mujeres transexuales eh, que no han iniciado un proceso de transición, están todavía empezando y mucha gente interpreta su género de una manera equivocada, porque hacen una lectura sesgada de su apariencia. Entonces, en las personas no binarias este tema es más complejo porque hay más diversidad, en el sentido que hay personas no binarias que prefieren tratarlas con pronombre masculino, otras con pronombre femenino, otras con pronombres neutros, otras les da igual. Y entonces, para empezar el trato, cuando uno va a la consulta médica, pues tiene que ser respetuosa. Si no respetas mis pronombres, ya estamos empezando mal. Si de repente mi nombre no está en los DNI, en el documento, porque no me puedo cambiar el nombre por el motivo, ¿no? Ujú. Eh, porque no puedo acceder al cambio legal. Si yo digo que me llamo de tal manera, yo me llamo Jos, pero en mi DNI pone otro nombre, no vale que tú me llames por el otro nombre. Yo te estoy advirtiendo ya que mi nombre es otro. Entonces, son Ujú. todas estas cuestiones ya de entrada, no solamente en la cuestión de salud, sino en todos los lugares, ¿no? Pero además hay personas trans no binarias que necesitamos modificar el cuerpo, igual que lo hace una persona transexual, a través de hormonas y cirugía. ¿Qué pasa? Que también incluso en ese tratamiento de modificación corporal, eh, la visión que tiene la medicina es como una transición física estándar, ¿no? De Ujú. la mujer trans se feminiza, hace todo este tratamiento de aquí a allá, con X cantidades, y a lo mejor una persona no binaria lo hace así, pero hay otras que no y quieren tener dosis más bajas de hormonas, porque no quieren un cambio radical. Otras Ujú. que empiezan, pero no siguen con las hormonas. También pasa con las personas transexuales, que no, hay personas que deciden seguir con el tratamiento hormonal por cuestiones de salud o por el motivo que sea. O no hay Ujú. tratamiento hormonal, pero sí hay cirugía. Claro, Ujú. y planteas toda esta diversidad de caminos, digamos que la medicina, la psiquiatría no entiende todos estos caminos. Siempre te imponen un camino concreto. Pero además, si tú dices que no te consideras ni hombre ni mujer, obviamente te excluyen, como diciendo no, te derivamos a psiquiatría, Ujú. ¿no? Es algo, porque no te Sí, toman en serio, claro. porque la sociedad es binaria por todos lados. Entonces, si ya es difícil reconocer la identidad de hombres y mujeres trans, imagínate lo que supone pensar en clave no binaria, cuando todo es no binario. Incluso el propio lenguaje es binario, lo estamos intentando transformar porque el lenguaje construye pensamiento. Si no Ujú. exigimos el pronombre neutro o hablar con la E, la gente va a seguir pensando también en binario. Entonces todo eso lo tenemos que construir, todo esto está empezando. Ujú. ¿Vale? De hecho, claro, es lo que tú dices, ¿no? Tenemos un lenguaje muy arraigado que forma un paradigma social muy fuerte, ¿no? Eh, ¿cómo se cambia eso? ¿Cuáles son las herramientas, por lo menos, eh, independientemente de la voluntad que tenga la sociedad en preocuparse por esto o no, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas que puede utilizar personas de esa sociedad para tener un trato social con el lenguaje, sobre todo más respetuoso para las personas no binarias? Bueno, tenemos que empezar por la parte nuestra, ¿no? Del activismo no binario, toda esta visibilidad, toda esta pedagogía que estamos haciendo para que hayan cambios, obviamente, y se están viendo algunos, ¿saben? Muy a lo lejano, pero se está viendo. Es la única manera, si la parte de lo social, lo legal no cambia o está en proceso de, pero esta parte de la visibilidad, de poner cara, yo aquí, por ejemplo, estoy poniendo cara, pero yo no pongo cara en mi trabajo por miedo a, porque puedo perder mi trabajo. Claro. Entonces, sí que es cierto que la visibilidad es una forma de pedagogía para la gente, pero también es cierto que por otro lado la visibilidad nos expone a determinadas violencias que a veces no queremos asumir. Entonces, estamos en esos dilemas. En la lucha, en el activismo, siempre es eso, me visibilizo ahora, no lo hago más tarde, aquí sí, aquí no, sobre todo en la cuestión nuestra, ¿no? Porque si tú eres una persona no binaria y los quieres expresar a la sociedad, te estás exponiendo mucho más a la Sí. violencia. No es lo mismo, por Mm. ejemplo, salvando las grandes diferencias, que una mujer sexual que pasa de un lado al otro, digamos, socialmente se le asignó varón,
no lo es, pasa y se le reconoce como mujer y algunas compañeras a lo mejor hacen su vida como mujeres, no dan explicaciones y más o menos se integran, no dicen nada, es respetuoso. Pero nuestra integración, si queremos usar esa palabra, sí o sí es una integración que da mucha visibilidad. Es que esto que acabas de decir es muy interesante, de verdad, porque, mira, nosotras, las mujeres transexuales, que como dices, que transitamos de una forma, digamos, nítida, ¿no? Pero transitamos, cuando vamos transitando, antes de llegar a lo que hablábamos, lo hablaba hace un rato con una activista también que se llama Verónica Arauzo, que es Ujú. defensora de la conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy potente. Lo hablábamos, ¿no? De ese índice de paro que sufrimos, sobre todo las mujeres transexuales, ¿no? Que estamos en un índice de un 80%. ¿No? ¿Y qué marca ese índice de un 80% de exclusión del mercado laboral en igualdad de condiciones? Pues la detectabilidad de que eres una mujer transexual o no, ¿no? En ese caso, las personas no binarias, ¿verdad? Les, bueno, les pasa esto, ¿no? De que durante lo que es su expresión de su identidad de género es plenamente detectable, ¿no? Para ojos de la sociedad binaria, en este caso, ¿no? ¿Quieres Sí, saber? sí, porque incluso, aunque existan personas no binarias que tengan un aspecto más bien masculino o más bien femenino, el hecho de que se visibilicen como tal les expone, obviamente, a la violencia, ¿no? El que de repente utilices un nombre neutro acompañado de pronombres neutros puede causar la risa, la mofa, ¿no? Y luego las personas no binarias que de alguna manera física, porque cambiamos parte del físico o la vestimenta, lo que sea, que no es necesario, pero si lo hacemos, nos estamos exponiendo a la violencia. Somos claramente visibles. Por la cámara. Sí, sí, Suele pasar. perdón. Suele pasar. Cosas del directo. Es que me están diciendo que subo la cámara, pero no sé a qué se refiere. ¿Tú me ves bien, Josh? Sí, lo que pasa es que se te corta un poco a partir de los ojos para arriba. Ah, no me digas. Que suba la cámara hacia más arriba. Vamos a ver, porque es que yo me veo bien, pero me están diciendo que no se ve bien. No sé, no sé qué hacer ya. Me voy a sentar un poquito más plana. ¿Se me ve bien ahora? ¿Sí? Sí, mejor. Sí. ¿Sí? ¿No se me corta la cabeza? No. Un poquito, No pero se... vamos, se te ve claramente. Es que yo me veo bien todo el rato, pero se ve que me están diciendo por parte de los compañeros que no se me ve, que suba la cámara, pero es que yo me veo bien, ¿no? No sé hasta dónde tengo que subirla. Mm. Bueno, cosas del Mira, directo. Mar está preguntando que si hay comprensión por parte de la familia. Bueno, en mi caso, mi hermana lo sabe, una de mis hermanas lo sabe, la otra no tengo mucho contacto con ella, pero la mayor sí lo sabe y la aceptación eh, sí es buena, es decir, ella lo entenderá más o menos, pero yo entiendo que yo tengo el apoyo de mi hermana. Con mi madre es mucho más difícil porque siempre la relación con mi madre siempre ha sido como muy, eh, Ujú, por cuestiones, ¿no? de experiencias o lo que sea, mi forma de ser. Pues hay gente que habla más con sus padres y madres, con sus padres. Hay otras personas que no tanto. Yo no suelo hablar mucho con mi madre de mis cosas, de mi vida, ¿no? ujú. Entonces, me cuesta más hablar de esto con mi madre, con mi hermana sí. ¿Y con tu padre? No, mi padre, yo no tengo padre, se murió hace tiempo, muchos años. Bueno, Mis o sea, hermanas, por ejemplo, mi padre, no lo sabía. Sí. no pasa nada. Mi padre, por ejemplo, era de una de las personas que, digamos que no paraba de insultarme durante toda mi infancia y adolescencia, ¿no? Siempre tenía la palabra en la boca de maricón, maricón, maricón. Entonces, si hubiese salido del armario, como se suele decir, con toda la familia a la vez,
los problemas los hubiese tenido mucho más con mi padre. Mm, Esto de la masculinidad tóxica, hegemónica, ¿no? Que parece sí. que, por lo general suelen ser ellos, los hombres, ¿no? Los padres, quien tenga padres. Sí, esto es algo que nos lo encontramos también en cualquier expresión de género que no sea la expresión de género binaria. Y ahí incluyo a las personas transexuales, tanto hombres como mujeres, porque diferimos también de lo que es lo que es lo establecido, ¿no? Mm. Y también lo incluyo en el sentido de que los padres, dentro de los padres, el padre es el que siempre suele ser el que lo lleva peor, ¿no? Yo me lo encuentro también en Imaginarium, con todas las chicas que empiezan a hacer el tránsito, etcétera, ¿no? Y que, bueno, que lo explican en casa, etcétera, y siempre suele ser la madre la que comprende más o menos el tema dentro de lo que es el impacto de la noticia, que puede ser, ¿no? Pero en ese caso los padres la mayoría suelen ofrecer una oposición mucho más frontal, ¿no? Ah, Oye, y mira, hablando de mi hermana, está por aquí. Dice, apoyo máximo. sí, Saludos. Sí, está por qué aquí bien, viéndome. qué Sí. bien, qué bien. Pues un saludo para tu hermana, ¿cómo se llama? Onelia. Onelia, qué nombre más bonito. A ver, es que me están diciendo, me están hablando por aquí por detrás que suba la cámara, pero yo creo que ahora ya sí, ¿no? Ahora ya se me ve Ahora sí. bien, ¿no? Oh, Vale, vale, sí. es que me he movido aquí el móvil ya de mil formas para que no, para que se me vea bien, ¿no? Oye, y vamos a recordar que estamos con Josh, estamos haciendo una entrevista y estamos hablando de la identidad de género no binaria dentro de Generación O2. Generación O2 hace muchas cosas, hace debates, pero en esta época de confinamiento estamos haciendo directos con personas que tienen cosas que contar y en este caso pues Josh, hemos encontrado una persona como Josh que, bueno, hablando con ella, pues hemos visto que es una persona que tiene muchísimas cosas que contar, que es muy interesante. Y nos está explicando un poquito cómo es esto del no binarismo de género, ¿no? Recordamos también que estamos haciendo este directo desde la cuenta de Instagram de Generación O2, que los próximos directos seguirán siendo en Generación O2, pero a partir del día 20, apuntaros bien, lo haremos en el canal de televisión de Instagram de Generación O2 que se llama go2.tv. go2.tv, acordaros, lo vamos recordando para que cuando hagamos el cambio, ¿no? Pues estemos ahí, ¿no? Estén ahí nuestros seguidores pues viéndonos, ¿no? Oye, yo sí, también hablemos un poquito de algo como tan importante como la sexualidad, ¿no? ¿Cómo es, no te diría cómo es la sexualidad de una persona no binaria, pero a mí me interesa mucho, hablando ayer contigo, con Marc, me interesa mucho saber si hay una identidad, hay una orientación de género determinada o una tendencia determinada dentro de las personas no binarias, ¿no? A ver, oficialmente lo que se tiene que decir siempre es que la orientación sexual no difiere de la identidad. Es decir, que hay el mismo porcentaje de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad en personas no binarias que en el resto. Incluso lo que sí hay es una crítica, por ejemplo, si a mí solo me gustan las mujeres, ¿qué sería yo? ¿Lesbiana? No puedo ser Mm. lesbiana porque no soy una mujer. ¿Qué sería hetero? Tampoco soy hetero porque no soy un hombre. ¿Qué término Claro. es el adecuado para definir? Por eso digo que todo está en construcción. Pero utilizando los términos así que más conocemos, no difiere. Ahora, hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, estas organizaciones trans que son enormes, que ocupan todo el estado, en todos los estados de Estados Unidos, han hecho estadísticas de miles de personas, en este caso de miles de mujeres trans, y se han encontrado que el porcentaje de lesbianismo y de bisexualidad es mayor que en la población de mujeres cis. Esto puede ser debido a muchas cosas, que una mujer trans tenga más apertura de mente y se atreva a descubrir,
o simplemente que a lo mejor las mujeres trans, ¿no? A estar constantemente expuestas a la transfobia, digamos que ya no tienen nada que perder y todas las cosas que son lo verbalizan y las mujeres cis pueden ser que se callen más con respecto a el lesbianismo, la bisexualidad y las mujeres trans sean más atrevidas en decirlo. Puede ser un motivo, ¿no? En el caso de las personas no binarias, por ejemplo, una de las orientaciones sexuales que más salen es la bisexualidad o la asexualidad. Son como dos orientaciones sexuales, digamos, que son como más mayoritarias, que es muy Ujú. raro ver personas no binarias que solamente le guste un sexo género. Es muy raro que eso pase, por lo visto, ¿no? Según las estadísticas. Vaya. Mi experiencia personal es que la mayoría de las personas no binarias que yo conozco son bisexuales, ¿vale? Es decir, Ujú. que se podemos volver otra vez a interpretar esto, que a lo mejor una persona no binaria, seamos más capaces o tengamos la mente más abierta, lo que sea, ¿no? Pero digamos que hay estas dos lecturas. La proporción es la misma o, según estos estudios, hay más, pero puede ser por una cosa u otra, ¿vale? ¿Y a qué crees que puede ser debido? ¿Tiene relación con la propia identidad de una persona no binaria? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos a una chica en principio, porque supuestamente es una chica, le gustan las chicas, se define como lesbiana, pero Ujú. luego se define como lesbiana porque no tiene información y no sabe más del asunto. Pero luego va descubriendo que realmente lo que es un chico trans. Y en principio entiende que es un chico trans que le gusta a las chicas. Cuando ese Ujú. chico trans hace una transición, sea social, física, como él lo vea, y él ya se vea de alguna manera viviendo como realmente es, puede empezar a sentir atracción por chicos, pero y muchos descubren que son o gays o bisexuales. Y esto no es que la orientación sexual cambie, sino cuando tú ocupas el lugar que realmente tienes, ya te ves capaz o empiezas a sentir cosas porque ya estás bien contigo mismo. Es decir, hay mucha gente trans, por ejemplo, que ni sabe qué orientación sexual tiene porque todavía tiene una asignatura pendiente que es anterior, resolver la Ujú. cuestión identitaria para Cierto, luego ya mirar hacia afuera. Sería un cierto, poco cierto. esto. Mm. Cierto, incluso personas que han transitado y antes de la transición, pues han tenido una orientación sexual y cuando han transitado, pues bueno, pues por efecto de la propia transición y todo lo que conlleva, ¿no? Tanto Mm. emocionalmente como químicamente también, si decides hormonarte, etcétera, puede ser que cambien de orientación sexual, ¿no? Sí. No es, digamos, una impostura que digas, no, pues ahora como soy mujer, me tienen que gustar los hombres, ¿no? A lo mejor es todo lo contrario. A lo mejor Mm. te han gustado las mujeres y te siguen gustando las mujeres. De hecho, yo creo que lo dijimos el otro día, ¿no? Que dentro de las propias mujeres transexuales existe un nivel bastante alto de lesbianismo, ¿verdad? Mm. Sí. Sí, 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 lo estuvimos hablando, cosa que es completamente contraria al estereotipo que la sociedad tiene de ver a una mujer trans, por ejemplo, como una especie de homosexual radical, extremo, como si fuera una exageración de la homosexualidad, cuando al fin no tiene nada que ver la orientación con la identidad, es una prueba más que no está relacionado, ¿no? En mi caso, mi orientación sexual, que es bisexual, sigue siendo la misma antes, el tener conciencia de que... Y en la transición que estoy llevando siempre ha sido la misma orientación, no ha cambiado. Sí que es cierto que ahora en este lugar que estoy ocupando, yo prefiero tener relaciones, sí, prefiero no tenerlas con hombres, pero no que no me gusten, sino prefiero no tenerlas. Es una cuestión de seguridad. Ya la seguridad mía cambia de tener un privilegio masculino a tenerlo al menos menos, o al menos menos. Entonces, de Claro. alguna manera, ya no es igual antes. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, mi pareja es una mujer, es una chica transexual, que está por ahí Ujú. también. Mm. Está por aquí viviéndonos, ¿no? A ver si nos Sí, saluda, ¿eh? Pues mm, esto es muy interesante porque hubo un estudio que se hizo aquí en Barcelona a través de Transit, no sé si conoces Transit, sí, al mirar y tal, y bueno, sacó a la luz las diferentes
orientaciones sexuales que dinamitaban por completo todas esas creencias que acabas de decir que tiene la sociedad en general sobre las personas, sobre todo sobre las personas transexuales, ¿no? De que esto que has dicho tú que es muy representativo, ¿no? De que si una mujer transexual pasa de un género al otro y se hace mujer, entre comillas, pues te tienen que gustar los hombres porque es una exageración de la homosexualidad, etcétera, ¿no? Todas estas un poco las Mm. infamias estas, ¿no? Que se hablan sobre la comunidad trans, ¿no? Y se hizo este estudio y reflejaba la amplísima y la cantidad de orientaciones sexuales que hay dentro de todas las orientaciones eh, eh, de las personas trans, ¿no? O sea, personas trans, no binarias, etcétera, y que según ella, según Rosa Almirall, que es la que hizo que es la que hizo digamos, el estudio y que es ginecóloga y que ha sido feminista y ha sido sexóloga también, que ha atendido a muchísimas mujeres no transexuales, ¿no? Y que tenían, que se dio cuenta de que las mujeres cis eran muchísimo más herméticas, ¿no? En cuanto a la sexualidad que las personas transexuales. ¿Compartes esa opinión? Sí, yo creo que sí, tiene sentido, ¿no? Yo creo que también el hecho de las personas cis y las personas heterosexuales, ¿no? Que lo son, pero muchas veces es como una norma impuesta, ¿no? Muchas veces la orientación sexual es más fluida de lo que pensamos. Y Ujú, quizá las personas están en general binarias o no binarias, al movernos, podemos permitirnos o dejarnos llevar porque la orientación sexual fluya. Las personas cis también tienen ujú, esa capacidad, pero el hecho de cumplir unas normas, unos roles de género, una determinada imagen, esa heterosexualidad que pesa lo más grande, no se ujú. dejan fluir. Y si fluyen, no lo verbalizan y por lo tanto puede ser que no aparezcan en las estadísticas, que puede ser también probable que la gente fluya pero a escondidas. Vaya, esto se da mucho en la identidad de género de los hombres cis hetero, ¿no? Que sí que fluyen, pero fluyen por el lado oscuro, en la noche, Sí. buscando sobre todo a mujeres transexuales o a chicos incluso, a chicos gays, ¿no? Y lo hacen en oculto, lo hacen en privado y lo hacen ocultando, lo que al fin y al cabo no deja de ser una hipocresía, ¿no? Claro, acuérdate que, por ejemplo, las campañas de salud, eh, de VIH, ¿no? ITS en general, muchas veces ponen HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Intentan evitar la Ajá. palabra gay porque muchos no se consideran gays ni bisexuales. Entonces, de alguna Efectivamente, manera, para que lleguen las campañas a esos hombres, una de las estrategias es esa, evitar la palabra gay porque entonces no van a ver nada, van a pasar de esa información. Porque hay muchos efectivamente. hombres que practican sexo con hombres y no se consideran ni gays ni bisexuales. Mm. Yo creo que puede ser que las personas transexuales o las personas, digamos, disidentes de género, ¿no? Que disidenten Mm. de lo que es de los patrones clásicos del género, al romper, como tú decías, ¿no? Ahora, al romper con esa dinámica, con esos moldes tan estrictos, eh, somos capaces de expresar nuestra sexualidad o nuestra sexualidad o nuestras orientaciones sexuales de una forma más libre también, nos da más libertad el poder transitar, el poder expresarnos con una identidad de género que nos identifica más. Puede ser. Sí, puede ser, ya que te tiras al agua, yo creo que lo haces con todo. Y Mm. entonces, yo creo que sí, da más libertad, da más... Es lo que estamos hablando Yo, siempre, ¿no? De que la mente se abre de alguna manera, ves otros mundos, todo cambia, la vivencia de la sexualidad cambia, porque aunque te sigan gustando los hombres solo, por ejemplo, ya tu cuerpo a lo mejor es diferente, en el caso que hayas cambiado el físico y por lo tanto te relacionas de otra manera, todo puede cambiar. O sea, al haber tantos cambios, fluye es todo. oye, yo, a nivel particular, ¿cómo lo has Ujú. vivido tú? Esto que acabamos de decir, ¿no? A partir de que
tú te podías expresar con mucha más libertad en tu propia identidad de género no binaria, ¿empezaste a sentir más libertad también para hacer otras cosas dentro de lo que es la sexualidad? Eh, Cuando yo empecé a hacer sí, cuando yo tomé conciencia y decidí hacer algo con respecto a esto, porque yo había descartado el tema de no poder ni transitar, porque lo no binario es imposible, esto y lo otro, cuando yo me voy a Barcelona al servicio Transit y empiezo el cambio físico, a la Ujú. vez conozco a quién es mi pareja actual, por lo tanto mi experiencia en el ámbito de la sexualidad, de mantener relaciones sexuales, ha sido solo con mi pareja actual, ¿no? Y obviamente la sexualidad sí que ha cambiado, ¿no? Quitando el tema de que no hay tantas ganas porque la libido baja un poco, pero de resto sí cambia. Mi manera de estar con ella no es igual que como podría estar hace muchos años con ella. La manera Ujú. de estar, la forma de expresar la sexualidad no va a ser la misma. Y eso es algo que sale propiamente de forma natural y de forma porque de forma más libre, ¿no? Porque te has desatado un poco de todas esas ligaduras, porque muchas veces parece se ve desde fuera, sobre todo desde de la comunidad cis, ¿no? Como algo impostado, ¿no? Como que es una impostación, como algo falso, ¿no? ¿No estás de acuerdo en esto? Sí, sobre todo las personas no binarias entienden que esto es, no sé, como una especie de rol, un juego, algo que te Claro. estás inventando sobre la marcha, Ujú. pero realmente mucha gente no entiende que realmente estamos ocupando el lugar que realmente somos. Date cuenta que yo antes de tomar la decisión, digamos, de salir del armario, al menos en el ámbito más cercano, de hacer algo con mi cuerpo, ¿no? Por el malestar en mi cuerpo, y tomé la decisión y empecé a modificar el cuerpo, a decirlo, a vivirlo, he ganado en salud mental, porque yo antes de eso estaba entrando en una depresión, ¿vale? Ya la Claro. vida no tenía sentido, esto, yo no puedo seguir con este dilema, yo tenía pesadillas casi todas las noches, no podía dormir, porque obviamente se acercaba la edad de 30 años y esto era Ujú. un dilema no resuelto todavía para mí. Entonces yo no podía, yo me estaba a veces aferrando a la idea de, bueno, esto es algo que yo tengo aquí dentro, se queda aquí, no pasa nada, puedo Ujú. vivirlo de otra manera, a escondidas, entre comillas, ¿no? Sino que no necesariamente lo tengo que expresar, pero al final parece que la identidad, la que uno tiene, se impone y te dice o lo haces o va a ser peor para ti. Porque Ujú. claro, la identidad tiene que ver con ser una misma y no ser otra persona, Ujú. ¿no? Si una persona está siendo otra persona constantemente, va a tener problemas. Ujú. Por Totalmente de eso acuerdo. el cansancio, a veces que es crónico, el no querer relacionarte con la gente, porque Ujú. tienes que asumir unos roles, unos discursos que a lo mejor no van contigo. Entonces, a Efectivamente. mí ha beneficiado en salud mental Ujú. bastante. Efectivamente. Oye, ¿y has encontrado incomprensión dentro de la comunidad trans, sobre todo? ¿Has sentido incomprensión sobre precisamente la identidad de género no binaria? Sí, sí, en el sentido de, sobre todo hace años, muchos años atrás, ¿no? Estamos hablando del año 2008, 2009, que yo ya sabía más o menos lo que era, pero no lo vivía. La gente pensaba que yo era un varón cis promedio. Sí. Sí que vi claramente cómo muchas personas transexuales, incluso del activismo, no entendían este tema y lo rechazaban. Por eso el Estado español tardó muchísimo en utilizar trans como término paraguas y dejar el término transexual, sino utilizar el Ujú. término como en las siglas, no LGBTI, que la T sea Ujú. trans. La comunidad aquí tardó muchísimo tiempo y ahora parece que hay muchas personas transexuales que sí van aceptando todo este tema no binario, pero hay mucha Ujú. gente que no lo entiende. Hay gente que a día de hoy todavía no lo entiende. Hablamos de la comunidad trans. Sí, dentro de la comunidad trans.
porque de lesbianas, gays, bisexuales que son cis, te lo esperas porque, bueno, no lo Sí, viven. sí. De alguna manera tienes que hacer pedagogía, hablar y tal. Pero dentro de la comunidad trans, pues, claro, pero es que pasa lo mismo con la gente cis. Mucha gente Ujú. trans son mujeres y su idea es esa, no hay nada más. Por lo tanto, cometen el mismo error. Ujú. ¿Quieres decir que en- bajo esa precariedad de muchas veces de falta de autoestima que puedan tener las personas transexuales, caen o replicamos también en esos errores que comete la comunidad cis? Sí, claro, claro, efectivamente. Por ejemplo, un tema que está relacionado con eso. El hecho de que la gente trans en general tengan la idea de que esto no es una enfermedad, que no es un trastorno, que hay que despatologizar, que la figura del psicólogo, de la Sí, psicóloga, no es necesaria porque no tienen que evaluar nada. Pues a mucha gente transexual le costó eso entenderlo y decían, pero ¿y entonces? Es que hay mucha gente loca, es que hay gente que no lo tiene claro, porque ujú, parece como que hay gente que fluctúa y eso parece que hace temblar su propia ujú. identidad, sus propios derechos conseguidos. Mucha gente entendió que todo esto se Totalmente, podía derrumbar y perder los derechos de todo el mundo. Y no es así. totalmente. No es así. Incluso cuando el término de disforia, ¿no? Que tanto reclamamos que se elimine, ¿no? También dentro de la comunidad trans había una corriente incluso de activistas, ¿no? Que decían que no se quitara el concepto de disforia porque si yo no tengo disforia no puedo demostrar que necesito una operación X, ¿no? Cuando se ha demostrado que no es así. El término disforia ya no existe, existe otro que también deberemos con el tiempo, supongo que en una década, pues deberemos de eliminar o luchar para eliminarlo, pero ya vemos que no ha pasado nada, ¿no? Que las operaciones, las que quien necesite operaciones, las sigue teniendo, que se siguen implementando en el sistema sanitario operaciones o más centros donde se hagan operaciones, con lo cual yo creo que ¿cómo podemos, para acabar un poquito la entrevista, porque se nos está acabando el tiempo y Instagram nos va a cortar, ¿cómo podemos convencer a toda esta parte de la comunidad trans, hablemos de la comunidad trans en general, como esto que tú dices, como el paraguas, ¿no? De todas las identidades, ¿cómo podemos convencer a esa parte de la comunidad trans de que debemos liberarnos de esos miedos, ya que hemos hecho una transición de género, pues vamos a liberarnos también de esos miedos internos nuestros, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo creo que se está haciendo. Todo este tema de la visibilidad de personas trans, tanto binarias como no binarias, que rompen con la expresión de género, con los roles. Hay mucha gente, digamos, que ya está teniendo chicos trans, por ejemplo, que se maquillan, mujeres trans que son masculinas, Ujú, que dicen que unos son gay y otras son lesbianas, que haya toda esta diversidad, sobre todo la gente joven, que se está visibilizando con toda esta diversidad. Yo creo que todo esto ya está haciendo, de alguna manera, pedagogía y la gente está cambiando. Lo único que esto es un proceso. Hoy en día tú puedes escuchar a una persona transexual que no tiene nada que ver con el activismo que te dice, yo no tengo ninguna enfermedad. Y tú dices, bien, vale, aprendió el discurso. Pero por otro lado te dice, pero es que yo viví en un cuerpo equivocado. Porque estamos en proceso en interiorizar que no estamos enfermos y también estamos interiorizando que cualquier varón, al igual que cualquier chico cis, puede tener pluma, un chico trans puede tener pluma, un ujú, chico puede ir de otra manera. Y además lo que se está diciendo ahora, que también es importante, es que si tú no te quieres operar, no quieres modificar el cuerpo, no pasa nada, sigue siendo un hombre, ujú, con vagina, con pecho, con caderas, con ujú, todas las características que tú quieras, eres un chico y no pasa nada. Hasta ujú. ese punto estamos llegando. Lo que pasa es que esto es un proceso y también es una cuestión generacional. Yo recuerdo los debates hace muchísimos años y las personas transexuales que eran más grandes tenían más problemas de entender todo esto y de aceptarlo como algo que forma parte de la diversidad y de lo trans. Y la Ujú. gente más joven era la gente que decía, ¿no? Que respondía e interpelaba de otras maneras. No,
generacional también a veces, a veces. Sí. Sí, eso también influye. Yo creo que al fin y al cabo la identidad no binaria no solamente afecta a las personas transexuales, sino también, si hablamos en términos biologicistas, también afecta a las personas cis, ¿no? Porque si hablamos en términos biologicistas únicamente, y dentro del concepto de que se catalogan a las personas en su género, se las cataloga en función de una serie de genitales. Habíamos hablado antes de las personas intersexuales, ¿no? O personas que, por ejemplo, una mujer cis que le tienen que, por desgracia, extirpar el útero. Deja de ser mujer, es menos mujer, entra en el binarismo de género por no tener útero, o sea, no sé, estamos un poco en una locura, ¿no? Sí, a ver, el romper, digamos, este sistema binario de género, quienes primero vamos a ser beneficiadas somos las personas que nos salimos de la norma, pero obviamente todo el mundo vamos a sentir que no va a beneficiar a todo el mundo, porque reducir ser hombre o mujer a unos genitales, Claro, cuando ni siquiera el bebé ha dicho nada sobre claro. sí, no ha pasado todavía por ningún proceso biopsicosocial para construir ninguna identidad, pues Ujú. la biología no es destino y cuando Claro. esto sea así, de alguna manera, esta es la liberación transgénero que se hablaba en Estados Unidos. Nos vamos a liberar Sí. todas. Sí, liberar y sobre todo, por favor, relajarnos un poquito más, ¿no? Con esto del género, de no tenerlo tan cerrado, ¿no? Se nos Mm. está acabando el tiempo y me gustaría despedirte un poquito en condiciones porque aquí Instagram, cuando te dice que se te acaba el tiempo, te pone un cuenta atrás y no te deja decir nada, ¿no? Entonces, por último, vamos a recordar, por último, que estamos en Generación O2, en el Instagram de Generación O2, pero que a partir del día 20, o sea, iremos haciendo más directos durante esos días, iremos anunciándolo como Generación O2, pero el día 20 empezamos en o2.tv, que será la televisión de Generación O2. Así que ya hay un comentario y iremos haciendo publicidad también de esto, ¿no? Y estamos con Josh. Josh es una persona no binaria que nos acaba de hacer una exposición, yo creo, interesantísima. He leído comentarios, la gente está alucinando mucho, haciendo muchísimas preguntas. Hemos leído algunas, pero otras nos las hemos tenido que dejar un poquito en el tintero, ¿no? Y ya para despedirte, Josh, en esta época que estamos viviendo, pues estos días tan convulsos, tan difíciles, no sé, un mensaje que quieras dar desde la comunidad trans, desde la identidad de género no binaria, en cuanto a cómo estamos viviendo las personas trans o las género disidentes este confinamiento, ¿no? Es cierto que en contextos de vulnerabilidad, esto ya se sabe porque la historia se repite, los colectivos que somos vulnerables somos mucho más vulnerables. Entonces estamos viviendo cuestiones como eh, personas más pequeñas, menores, adolescentes, ¿no? Que no pueden visibilizarse en su casa, con la familia, están sufriendo LGBTI-fobia, digamos. Exacto. Eh, Incluso hay personas, por ejemplo, que no tienen internet en casa y hay una brecha ahí digital que ni siquiera se pueden conectar con otros iguales a través de las redes. Esto es un problema también que hay que tener en cuenta. Y luego, cómo no, una vez más, las mujeres trans que se dedican a la prostitución, ¿no? Al trabajo sexual, que no lo pueden realizar, ¿no? O parte de la actividad que realizan no la pueden realizar porque no pueden salir y no están teniendo ingresos, y hay muchas Así compañeras que no están comiendo. Es decir, el contexto está siendo terrible para todo el mundo, pero también para, sobre todo es. para nosotros también. Terrible, terrible para las personas, para las mujeres trabajadoras sexuales, sobre todo, bueno, en el ámbito, para todas en general, pero las mujeres transexuales están viviendo una precariedad increíble. Nos quedan 19 segundos, me lo acaba de decir Instagram, así que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Jos. Gracias a ti, muchas gracias a todos.